Buenas tardes, profesor. Hoy con mi grupo conformado por Agustín Carvajal, Bastián González, Giovanni Paulini, quien le habla, y Israel Muñoz, les vamos a hablar sobre la goniometría del raquis. Bueno, para empezar, la goniometría es la disciplina que estudia la medición de los ángulos, en este caso los ángulos creados por la intersección de los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones. Esto sirve para poder evaluar la posición de una articulación en el espacio, evaluar el arco de movimiento articular en los tres planos anatómicos, evaluar el progreso del paciente en referencia al punto de inicio de un tratamiento y por último para dar diagnóstico y pronóstico de tratamiento o investigación. También a lo largo de esta presentación hablaremos de AO, que sería la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis, y hablaremos de la AAOS, que sería la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Estos serían para nombrar los valores normales de la medición según cada estudio. Y bueno, aquí en los instrumentos de medición encontramos el goniómetro, que es de los principales instrumentos que se utilizan para poder medir ángulos del sistema osteoarticular. Este posee un cuerpo que es como un transportador de 180 grados o de 360 grados. Su escala puede expresarse en divisiones cada 1 grado, 5 grados y 10 grados. Además posee un brazo fijo y un brazo móvil, que es el que gira en el eje del cuerpo del goniómetro. También hay un goniómetro distinto en tamaño para adaptarlo según el segmento que se quiera medir. Y por otro lado tendríamos el inclinómetro de fluido, que es utilizado cuando no se puede aplicar correctamente el uso del goniómetro. Es el más utilizado en la goniometría humana. Este utiliza la fuerza de gravedad para la medición, ya que es un transportador con una columna semicircular con líquido coloreado, el cual está a cada extremo nivelado respecto al otro. Para nivelarlo, ambos extremos del líquido deberían estar en la marca del cero. Ya, para hablar sobre la goniometría orientada al raquis cervical, podemos decir que las vértebras cervicales se extienden desde la articulación occipito-atloidea hasta la charnela que se produce entre C7 y T1. Los movimientos que presenta el raquis cervical se presentan en los dos planos anatómicos, que vendría siendo el sagital y el transversal. A la hora de realizar los movimientos en el plano sagital encontramos los siguientes movimientos, tales como la flexión y la extensión, la inclinación lateral derecha e izquierda, y en el plano transversal encontramos la rotación axial de derecha a izquierda. Y también contamos con el peculiar caso en el raquis cervical, que el movimiento que se hace produce el mismo rango de amplitud del ángulo. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, hago una extensión, el ángulo que me dé va a ser aproximadamente el mismo que al realizar la flexión. El, ra- el raquis dorsolumbar. Bueno, el raquis dorsolumbar se extiende desde la primera vértebra torácica hasta lo que sería la charnela toracolumbar. Los movimientos de dicha columna son flexión, extensión, inclinaciones laterales y las rotaciones. Los planos que son los planos de estos movimientos son que la flexión y extensión está dada por el plano sagital, las inclinaciones laterales están dadas por el plano frontal o coronal y las rotaciones están dadas por el plano transversal. Cabe destacar que los movimientos, específicamente el movimiento de flexión se da a la altura de la charnela lumbosacra, que esta se encontraría entre L5 y S1, mientras que el resto de todos los movimientos se producen entre L1 y L4. Ya. Decir que a la hora de medir la columna cervical, contamos que el paciente tiene que estar sentado en posición de sedente, con la columna dorsolumbar apoyada, para que el paciente no curse con un cuadro vertiginoso o algunos mareos. Añadir que también, en vez de utilizar el goniómetro, en algunos casos, porque es difícil encontrar la correcta alineación con la línea media,
y enfocado a los reparos anatómicos, se suele usar más el inclinómetro. Bueno, en cuanto a la flexión y extensión cervical, el paciente debe estar sentado con la columna dorsolumbar apoyada en el respaldo de la silla para mantener la pelvis estable. La posición inicial debe ser con el goniómetro en 90 grados, el eje colocado sobre el conducto auditivo externo, el brazo fijo alineado con la línea media tomando como reparo el vértex, el brazo móvil alineado con las fosas nasales, y al realizar la extensión y flexión cervical, el brazo móvil acompaña el movimiento y se evalúan los ángulos formados por la posición cero y la posición final, en donde un rango normal en ambos movimientos serían de 0 a 35 o 45 grados según AO, y según AAOS sería de 0 a 45 grados. Y en cambio, en una inclinación lateral de izquierda a derecha, la alineación del goniómetro vendría diciendo que su posición inicial estaría en 0 grados, con el eje colocado por sobre la apófisis espinosa de C7, con el brazo fijo colocado en la línea vertical de la apófisis espinosa de las dorsales, y el brazo móvil se ve colocado en la línea media de la cabeza de la POE y del vértex. El movimiento se ve acompañado al hacer la inclinación lateral por el brazo móvil, y el rango se anota desde que inicia el movimiento, o sea, desde los 0 grados hasta, hasta donde llega. Y los valores normales vendrían siendo de 0 a 45 grados en AO, y en AAOS igual de 0 a 45 grados. Y hablando sobre la rotación, la alineación que tiene el goniómetro en una posición inicial vendría a ser los 90 grados. El eje es colocado en el vértex, con el brazo fijo colocado en la línea diagonal, y el brazo móvil es colocado en la punta de la nariz. El movimiento se va acompañado de la rotación izquierda a derecha, con el brazo móvil acompañando el movimiento, y se evalúa el rango desde la posición inicial del movimiento hasta donde este puede rotar la cabeza. Los valores normales vendría siendo en AO de 0 a 60 hasta 80 en algunos casos, y en AAOS solo la mantiene de 0 a 60 grados. Para realizar la medición del raquis dorsolumbar, primeramente necesitamos lo que sería el inclinómetro de fluidos, y además para la medición del paciente, este tiene que estar de pie y se tiene que tener en consideración de que las espinas ilíacas anterosuperiores deben estar alineadas. En el hipotético caso de que hay como algún tipo de escoliosis, como se puede ver en la imagen, por lo que se puede apreciar, las espinas ilíacas están como desniveladas, por lo que se le pide al paciente que se suba sobre alguna superficie para poder nivelarla. Y una vez esté nivelada la espina ilíaca, se podría hacer la medición. Los parámetros los parámetros que se van a medir básicamente serían como, o sea, no medir, sino que los parámetros que se deben tener en cuenta son la posición, la alineación del goniómetro, en este caso el inclinómetro, el movimiento, el registro y los valores normales. La flexión y extensión de la columna dorsolumbar. A la hora de medir la flexión de la columna dorsolumbar, hay que tener cuidado de que no se agregue otro movimiento como lo sería la flexión de cadera. Si nosotros queremos tener una medición válida, debemos evitar que se produzca la flexión de la cadera a la hora de realizar la flexión dorsolumbar. La posición básicamente es la que mencioné anteriormente, en la cual el paciente tiene que encontrarse de pie con las dos espinas ilíacas alineadas. Y con el tema de los inclinómetros, en este caso utilizaremos dos. Uno tiene que estar en la posición de la apófisis espinosa de C7, y el otro tiene que estar a la altura de la apófisis espinosa de S1. El movimiento a realizar básicamente es una flexión, y en la cual se le pide al paciente que con sus palmas de las manos toque las rodillas, y al momento de empezar a bajar vaya deslizando las palmas por la rodilla llegando a la tibia. Y en el movimiento de extensión se le pide al paciente que ponga las manos a la altura de la cadera y extienda su espalda hacia atrás, teniendo cuidado de que no haya una extensión de cadera. Al momento de obtener ya los datos, mejor dicho, los valores de los inclinómetros,
Estos se restan y nos dan los grados de cuánto es la flexión y extensión de los movimientos, y al restarlos se elimina lo que sería el movimiento de cadera. Los valores de la flexión serían de entre 0 a 80 AAOs, y los grados de extensión serían de 0 a 30 para ambos, tanto para AO y AAOs. En el caso de las inclinaciones laterales, la posición va a ser la ya mencionada anteriormente, solamente que en el caso va a estar ubicado en la apófisis espinosa de la vértebra S1. El brazo fijo va a estar alineado con la línea media vertical de la apófisis sacra, y el brazo que esté móvil, que va a ser el que vaya a acompañar el movimiento, va a estar ubicado también en la línea media vertical, pero del dorso lumbar. El registro se va a considerar desde el ángulo cero hasta la posición final de la inclinación lateral. Y el parámetro de AO va a ser entre 0 a 30 grados y el de AAOS va a ser entre 0 a 35 grados. En el caso de las rotaciones de izquierda a derecha, acá se le va a pedir al paciente que esté sentado en un banco sin respaldo, con una posición de que su pelvis esté bien estabilizada y su columna dorso-lumbar esté libre para poder facilitar así las rotaciones. El goniómetro va a estar ubicado en 0 sobre el vértex, y el brazo que va a estar fijo va a estar ubicado en la espina ilíaca anterior superior, y el brazo móvil, que va a ser el que acompaña el movimiento, va a estar ubicado en la línea diacromial. Aquí el registro también se va a considerar desde la posición 0 hacia la posición final de la rotación. Y su parámetro va a ser el AO de 0 a 30 grados y el AAOS de 0 a 45 grados. Bueno, y como conclusión, podemos decir que la goniometría es bastante importante, ya que poder entender las posturas nos va a ayudar a prevenir múltiples lesiones que puedan dificultar el movimiento y realización de nuestras actividades en la vida cotidiana.